Ahora vamos a ver el capítulo 12, el corazón de Jesús y la misericordia. Y vamos a ver 10 apartados. Primero, la divina misericordia en la vida de Santa Teresa de Lisieux. Segundo, algunos pasajes de la historia de un alma impregnados de la misericordia de Dios. Tercero, la infancia espiritual enraizada en la misericordia. 4. Los pecadores predilectos de la misericordia divina. 5. Huellas de la devoción del corazón de Jesús según Parey Lemonial. Y vamos a ver 2 cartas. Una carta a Sor Inés de Jesús y Sor María del Sagrado Corazón del 6 de noviembre de 1887 y otra carta dedicada a Celina el 23 de julio de 1891. Luego, en sexto lugar, veremos la forma peculiar de concebir la devoción del corazón de Jesús por Santa Teresita de Lisieux, que ella lo explica en el apartado 7, que lo veremos, que yo no veo el Sagrado Corazón como todo el mundo. Y ahí veremos varios documentos. Uno, una carta a Celina del 14 de octubre de 1890, luego el final del manuscrito A y una carta dirigida a la Abbé Bellier el 21 de junio de 1897 y una carta dirigida a la Abbé Bellier el 18 de julio de 1897 y algunos textos de las últimas conversaciones. En octavo lugar veremos la justicia y la misericordia divinas, atributos divinos, tema que me parece que es muy singular y especial en Santa Teresita del Niño Jesús, que creo que en esto fue una maestra singular. Luego, en noveno lugar, veremos hacia la ofrenda al amor misericordioso. Y finalmente, en el apartado 10, veremos Santa Teresita de Lisieux, doctora en la ciencia del amor. En el primer apartado decíamos que íbamos a ver Santa Teresa de Lisieux y la Divina Misericordia. Aquel que haya leído con un cierto detenimiento la historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, no le habrá pasado desapercibido que el hilo conductor de su vida fue la misericordia de Dios. Repite constantemente que va a cantar las misericordias del Señor y que en eso consiste su vida y que además espera continuar cantándolas en el cielo. Si tenemos en cuenta que la Santa de Lisieux no sermonea incesantemente sobre la utilidad y necesidad de la devoción al corazón de Jesús, ni teoriza sobre los principios dogmáticos y espirituales en que tal devoción se funda, nos podemos preguntar cómo puede nacer la devoción al corazón de Jesús espontáneamente en quien lee los escritos de Santa Teresita. La respuesta a esta cuestión la da el padre Orlandis. Dice que es posible gracias a percibir en sus escritos la misericordia de Dios. En efecto, se puede afirmar que desde la gracia de la comprensión del amor misericordioso, Teresa de Lisieux relee de forma creyente, orante y enamorada cada instante de su existencia. Ella se ofrece como víctima al amor misericordioso, porque descubre que toda ella es obra de la misericordia. Conmigo el Señor ha sido siempre compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, como es el Salmo 102 del Antiguo Testamento. En sus escritos aparece con frecuencia el término misericordia. Así, por ejemplo, en la historia de un alma, el término misericordia es citado 38 veces, en las cartas 23 veces, en las últimas conversaciones 3 veces, el 29 de julio y el 19 de agosto, próxima ya a su muerte. Aparece una vez en los poemas, en el poema 32, Mis armas, cántico compuesto para el día de una profesión. Y finalmente en las oraciones, en el acto de ofrenda al amor misericordioso, en la ofrenda del día y en la oración para alcanzar humildad. El segundo apartado que vamos a examinar es algunos pasajes de sus escritos impregnados de la misericordia de Dios. En la historia de un alma, la santa escribe que el misterio de su vocación y de su vida entera es haber sido objeto de la misericordia divina. Nos recuerda que Él no llama a los que son dignos, sino a los que Él quiere. O como dice San Pablo, tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No es pues cosa del que quiere,
o del que se afana, sino de Dios, que es misericordioso. Santa Teresa tiene la certeza de haber sido objeto del amor misericordioso de Dios a lo largo de toda su vida. De ahí que repita algunos salmos que proclaman de manera especial la acción misericordiosa de Dios. Aunque camine por cañadas oscuras, ningún mal temeré, porque tú, Señor, vas conmigo. Conmigo el Señor ha sido siempre compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Vuelvo a repetir el Salmo 102. En la introducción a la historia de un alma dice en qué consiste lo que va a hacer al escribir por obediencia la historia de su vida. Dice: por eso, Madre, vengo feliz a cantar a tu lado las misericordias del Señor. Para ti sola voy a escribir la historia de la florecita cortada por Jesús. La santa reconoce que en ella no había nada capaz de atraer sus miradas divinas y que solo su misericordia ha obrado todo lo bueno que hay en ella. En el tercer apartado vamos a ver la infancia espiritual, que es una característica singular de la espiritualidad de Santa Teresita, enraizada en la misericordia. Dice: a los 14 años, el que había exclamado en su vida mortal, es decir, Jesucristo, que le daba gracias a su Padre por haber escondido estas cosas a sabios y entendidos, y las había revelado a la gente sencilla, quería hacer resplandecer en mí su misericordia, porque yo era débil y pequeña. Se abajaba hasta mí y me instruía en secreto en las cosas de su amor. En una carta dirigida a su hermana Sor María del Sagrado Corazón el 17 de septiembre de 1896, dice: no son esos deseos, los de martirio, los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. Lo que agrada a Dios en mi pobre alma es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Y en la carta dirigida a Sor Genoveva, el 7 de junio de 1897, dice: a veces comprobamos con sorpresa que estamos deseando lo que brilla. Entonces, coloquémonos humildemente entre los imperfectos. Considerémonos almas pequeñas a las que Dios tiene que sostener a cada instante. Cuando Él nos ve profundamente convencidas de nuestra nada, nos tiende la mano, pero si seguimos tratando de hacer algo grande, aunque sea sobre pretexto de celo, Jesús nos deja solas. Cuando parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Sí, basta con humillarse, con soportar serenamente las propias imperfecciones. He ahí la verdadera santidad. Soportar las propias imperfecciones, y la humildad. Son dos características propias de la santidad. En la carta del 25 de agosto de 1897, la última de la lista, que está dirigida al abate Bellier, como último recuerdo dice: yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues Él es solo amor y misericordia. En el cuarto apartado vamos a ver los pecadores predilectos de la misericordia divina. Dice: en una carta dirigida al abate Bellier, del 21 de junio de 1897, le dice que él puede cantar las misericordias del Señor porque brillan en él con gran esplendor, y añade: usted ama a San Agustín y a Santa María Magdalena, esas almas a las que se les ha perdonado muchos pecados porque amaron mucho. También yo les amo su arrepentimiento y sobre todo su amorosa audacia. Cuando veo a Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su Maestro adorado, a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús, y que por más pecadora que sea, ese corazón de amor está dispuesto no solo a perdonarle, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarle hasta las cumbres más altas de la contemplación. En la conversación 12.8.3, poco antes de su muerte,
comenta la recepción de una nueva gracia cuando el sacerdote, antes de darle la comunión, rezó el Confiteor y dice: al igual que el publicano, yo me sentía una gran pecadora y Dios me parecía tan misericordioso. Era enormemente conmovedor dirigirse a toda la corte celestial para obtener su intercesión, el perdón de Dios. Un poco más adelante dice: qué fantástico haber experimentado aquello en el Confiteor. Creo que se debió a la situación actual de mi espíritu. Me siento tan miserable, mi confianza no ha disminuido, al contrario. Y miserable no es la palabra exacta, pues yo soy rica en todos los tesoros divinos, pero precisamente por eso me humillo más. En el apartado 5 vamos a ver las huellas de la devoción al corazón de Jesús según Parey Le Monial en la vida de Santa Teresita. La devoción al corazón de Jesús en la forma clásica de Parey Le Monial forma parte del ambiente en que se desarrolló la vida de Santa Teresa del Niño Jesús. En una carta a Sor Inés de Jesús y Sor María del Sagrado Corazón del 6 de noviembre de 1887, recuerda que cuando iban de camino a Roma, en París visitaron la iglesia del Sagrado Corazón, que es el santuario que hay en Montmartre. En el manuscrito A de la Historia de un alma dice que partieron de París en la madrugada del día siguiente, después de consagrarnos al Sagrado Corazón en la Basílica de Montmartre. En octubre de 1890 se celebraba en Parey Le Monial el segundo centenario de la muerte de Santa Margarita María, aún no canonizada. A su hermana Celina, que había ido en peregrinación, escribía Teresa poco después de haber hecho su profesión religiosa: pide mucho al Sagrado Corazón. Al terminar la carta le dice: estoy segura de que el Sagrado Corazón va a conceder a Leonia muchas gracias. La hermana de la madre de Teresa, Celia, fue religiosa, la hermana de Celia, fue religiosa de la Visitación, y su propia hermana Leonia, hermana de Teresita, entró después de la muerte de Teresa en la Visitación de Caen. Todo lo cual pone de manifiesto que la devoción al corazón de Jesús, según el carisma de Parey Le Monial, se hallaba muy presente en la familia de Santa Teresita. En los escritos de Santa Teresa del Niño Jesús son evidentes y fundamentales los rasgos de la devoción al corazón de Jesús, según Parey Le Monial: amor, confianza, sentido de intimidad con el Dios hecho hombre, reparación por los pecados, deseos de la cruz, consuelo a Jesús, celo por la salvación y santificación de los hombres, devoción a la Eucaristía. En una carta a Celina del 23 de julio de 1891, hablando de la conversión de un pecador pertinaz, se propone que se asocien las dos hermanas para conseguir del corazón de Jesús su conversión. Le dice a su hermana: no nos cansemos de orar, que la confianza hace milagros. Alega a las revelaciones de Parey: Jesús dijo a Margarita María: un alma justa tiene tanto poder sobre mi corazón que puede alcanzar el perdón para cualquier pecador. En una carta dirigida al abate Bellier del 25 de abril de 1897 hay también una huella singular de Parey, pues considera que la unión de sus almas para trabajar por la salvación de los pecadores es como la que hubo entre el padre La Colombier y Margarita María. Y reproduce un texto de una visión de Santa Margarita María en la que se unen los corazones de Santa Margarita María y San Claudio de La Colombier en el corazón de Jesús. El relato es el siguiente, de Santa Margarita María. Un día, al acercarme a nuestro Señor para recibirle en la Sagrada Comunión, me mostró su Sagrado Corazón como una hoguera ardiente y otros dos corazones, el suyo y el del padre de La Colombier, que iban a unirse y abismarse en él. Y me dijo: así es como mi amor puro une a estos tres corazones para siempre. Me dio a entender también que esta unión era toda ella para su gloria y que por eso quería que fuéramos los dos como hermano y hermana, participantes por igual de los bienes espirituales, y como yo le representase al Señor mi pobreza y la desigualdad que había entre un sacerdote de tan gran virtud y una pobre pecadora como yo, me dijo: las riquezas infinitas de mi corazón lo suplirán todo y lo igualarán todo. Después,
con mucha gracia, Santa Teresita dice que ni el abate es como el padre de la Colombier, aunque espera que un día sea un verdadero apóstol de Cristo, ni a ella se le pasa por la cabeza compararse con Margarita María de Alacoque, que entonces era beata. Quiere decir, con esto Santa Teresita, que la comparación viene a ser como una analogía metafórica. En el sexto apartado vamos a ver la forma peculiar de concebir la devoción al corazón de Jesús por Santa Teresita de Lisieux. La visión que Santa Teresa de Lisieux tiene del corazón de Jesús es algo fundamental en su mensaje y adquiere hoy día, como advirtió el padre Orlandis, una gran actualidad para difundir esta devoción, ya que en los escritos de Santa Margarita María aparece un Dios en su santidad de amor y en su santidad de justicia, que, como decía el padre Orlandis, a las almas débiles y enfermizas de nuestros días podría dejarles dudosas y perplejas. Pablo VI, en su carta del 2 de enero del año 1973, dirigida al obispo de Vallée y Lisieux, con ocasión del centenario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús, escribía: llena de confianza ha alcanzado lo esencial de la Iglesia, su corazón, que Teresa no ha separado del corazón de Jesús. Que ella nos obtenga hoy a todos sus hermanos y hermanas católicos este amor a la Iglesia, nuestra Madre. Y en el apartado 7 vamos a ver en concreto cómo veía Santa Teresita esta devoción al corazón de Jesús, cómo la veía ella. Porque dice textualmente: yo no veo el Sagrado Corazón como todo el mundo. En una carta a Celina, escrita con ocasión del viaje de esta a París-le-Monial el 14 de octubre de 1890, le dice: rézale mucho al Sagrado Corazón. Tú bien sabes que yo no veo al Sagrado Corazón como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío es solo para él. Por eso le habla en la soledad de ese delicioso corazón a corazón, a la espera de llegar a contemplarlo un día cara a cara. La relación de Teresa con el corazón de Jesús no es la de quien se siente perdido en la masa de los fieles que acuden en peregrinación a orar a un santuario. Para ella, la relación es de tal intimidad que le parece que el corazón de su esposo es para ella sola. Este rasgo tan acusadamente personal e íntimo es característico de Teresa. Fue precisamente su director espiritual, el jesuita padre Pichon, quien, después de atestiguar en presencia de Dios, de la Virgen y santos que Teresita nunca había cometido pecado mortal, añadió: hija mía, que nuestro Señor sea siempre tu superior y tu maestro de novicias. Ella reconoce que Jesús fue su superior y su maestro de novicias y su director. Esta relación de intimidad personal de Teresa con Jesús domina toda su existencia. Dice: creo simplemente que Jesús mismo, escondido en el fondo de mi pobre corazón, es quien me concede la gracia de actuar en mí y quien me hace descubrir lo que Él quiere que haga en cada momento. Al final del manuscrito A explica que comprende por experiencia que el reino de los cielos está dentro de nosotros y añade: Jesús no tiene necesidad de libros ni de doctores para instruir a las almas. Él, el doctor de los doctores, enseña sin ruido de palabras. Yo nunca le he oído hablar, pero siento que está dentro de mí y que me guía momento a momento y me inspira lo que debo decir o hacer. Justo en el momento en que las necesito, descubro luces en las que hasta entonces no me había fijado. Y las más de las veces no es precisamente en la oración donde estas luces más abundan, sino más bien en el medio de las ocupaciones del día. Esta vivencia espiritual de la santa, dada a conocer a través de sus escritos, ha influido decisivamente en la devoción misma al corazón de Jesús en el siglo XX y lo seguirá siendo a lo largo del siglo XXI. Dios comunicó a Teresa luces singulares respecto al amor misericordioso que el Señor tiene para con los débiles y pecadores. Por eso ella comprendió de modo nuevo la necesidad de amar a Jesús y a confiar en Él. En una carta dirigida a la Bellier el 18 de julio de 1897, una de las últimas cartas que escribió, dice: «¿Cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de usted?» Su carta del día 14
hizo que mi corazón se estremeciera de alegría. Comprendí mejor que nunca hasta qué punto nuestras almas son gemelas, pues también la suya está llamada a elevarse hacia Dios por el ascensor del amor, en vez de tener que subir la dura escalera del temor. En una de sus últimas conversaciones, el 11 de julio de 1897, explica en qué basa su confianza. Podría creerse que si tengo una confianza tan grande en Dios es porque no he pecado. Madre mía, di muy claro que aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza. Sé que toda esta multitud de ofensas sería como una gota de agua arrojado en una hoguera encendida. Esa es la misma idea que representa o que expresa San Claudio de la Colombière en el acto de confianza, que su confianza es ilimitada, aunque hubiera cometido también todos los pecados. Tienen la misma textura, la misma estructura gramatical. Y después insiste a la Madre Inés para que concluya el cuaderno con la historia de la pecadora convertida, la cual murió de amor, y dicta a la Madre Inés. Se refiere en la vida de los padres del desierto que uno de ellos convirtió a una pecadora pública, cuyos desórdenes escandalizaban toda la región. Esta pecadora, tocada de la gracia, seguía al santo al desierto para cumplir allí una rigurosa penitencia. Cuando la primera noche de camino, antes aún de haber llegado al lugar de su retiro, se rompieron sus lazos mortales por la impetuosidad de su arrepentimiento lleno de amor, y el solitario, en el mismo instante, vio su alma llevada por los ángeles al seno de Dios. Este es un ejemplo bien impresionante de lo que yo quisiera decir, pero estas cosas no pueden expresarse. Ahora vamos a ver en el apartado 8 los dos atributos divinos, la justicia y la misericordia divina. Santa Teresita de Lisieux relaciona estos dos atributos divinos de forma diferente a como se muestran en la devoción al corazón de Jesús, según el carisma de Santa Margarita María de Alacoque, e incluso en la devoción a la Divina Misericordia, según el carisma de Santa Faustina Kowalska. La impresión que a veces se transmite es que estos dos atributos no son fácilmente conciliables. Se afirman ambos, pero con un cierto paralelismo. Aplacar la justicia divina con la conducta de ofrecerse como víctima a la justicia está presente en el carisma de Paray-le-Monial, y que el que no se acoja a la misericordia será objeto de la justicia está en el carisma de Santa Faustina. Santa Teresita, en cambio, expresa la relación entre estos dos atributos de forma coordinada. Ella no concibe que Dios fuera justo si no fuera misericordioso. No separa la misericordia de la justicia, sino que están misteriosamente vinculados. Le cansan y no entiende ciertos tratados sobre la perfección. Así, en una carta que dirige al padre Roland el 8 de mayo de 1897, próximo ya a su muerte, le dice: «Yo espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Precisamente porque es justo, es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Pues Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles». Un poco más adelante dice: «Esto es, hermano mío, lo que yo pienso acerca de la justicia de Dios. Mi camino es todo él de confianza y de amor, y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo. A veces, cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presenta rodeada de 1000 estorbos y 1000 trabas y circundada de una multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón y tomo en mis manos la Sagrada Escritura. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios». En otra carta dirigida al abate Bellier el 10 de agosto de 1897, le corrige: «Usted piensa que al participar yo de la justicia y de la santidad de Dios no podré disculpar sus faltas como lo hacía en la tierra.
¿No se está olvidando de que participaré también de la misericordia infinita del Señor? Es decir, aquí también aquí aparece la distinción, diríamos de alguna forma, de cómo Santa Teresita concibe la devoción al corazón de Jesús de una forma peculiarmente diferente, no opuesta, pero diferente a la de París Le Monial, porque ahí aparecía la santidad y la justicia de Dios, y ella aquí hace hincapié precisamente en la misericordia. Se sienta la justicia y la santidad de Dios, parece como que no puedes disculpar las faltas de nadie, que es lo que le dice el abate. Ella le dice, pero usted no puede olvidarse de que yo participaré de la misericordia infinita del Señor, que es, diríamos, su aspecto específico en su devoción al corazón de Jesús. Asimismo, en un texto de manuscrito A de la historia de un alma, confiesa que contempla y adora todas las perfecciones divinas a través de la misericordia divina, y que le resulta dulce pensar que Dios es justo porque tiene en cuenta las debilidades humanas. Madre querida, después de tantas gracias, ¿no podré cantar yo con el salmista, el Señor es bueno, su misericordia es eterna? Me parece que si todas las criaturas gozasen de las mismas gracias que yo, nadie le tendría miedo a Dios, sino que todos le amarían con locura, y que ni una sola alma consentiría nunca en ofenderle, pero no por miedo, sino por amor. Comprenda, sin embargo, que no todas las almas se parezcan. Tiene que haberlas de diferentes alcurnias, para honrar de manera especial cada una de las perfecciones divinas. A mí me ha dado su misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Entonces todas se me presentan radiantes de amor, incluso la justicia, y quizá más aún que todas las demás, me parece revestida de amor. Qué dulce alegría pensar que Dios es justo, es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la debilidad de nuestra naturaleza. Siendo así, ¿de qué voy a tener miedo? El Dios infinitamente justo, que se dignó perdonar con tanta bondad todas las culpas del Hijo pródigo, ¿no va a ser justo también conmigo, que estoy siempre con Él? Y ahora, en el apartado 9, vamos a ver hacia la ofrenda al amor misericordioso. Al final del manuscrito del manuscrito A, como resumen de la vida que cuenta a la Madre Inés de Jesús, la santa relata que el 9 de junio de 1895 recibió la gracia de entender mejor que nunca cuánto desea Jesús ser amado. En armonía con lo que le dijo a su hermana Celina en la carta escrita con ocasión del viaje de esta última a Parey, escribe que no se sentía inclinada a ofrecerse como víctima de la justicia de Dios, práctica muy habitual entre los devotos del corazón de Jesús, según el carisma de Parey, sino víctima del amor misericordioso de Dios. Dios mío, exclamé desde el fondo de mi corazón, ¿solo tu justicia aceptará almas que se inmolen como víctimas? ¿No tendrá también necesidad de ellas tu amor misericordioso? En todas partes es desconocido y rechazado. Los corazones a los que tú deseas prodigárselo se vuelven hacia las criaturas, mendigándoles a ellas con su miserable afecto la felicidad, en vez de arrojarse en tus brazos y aceptar tu amor infinito. Oh Dios mío, tu amor despreciado tendrá que quedarse encerrado en tu corazón. Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no tuvieras que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. Si a tu justicia, que solo se extiende a la tierra, le gusta descargarse, cuánto más deseará abrazar a las almas tu amor misericordioso, pues tu misericordia se eleva al cielo. Jesús mío, que sea yo esa víctima dichosa. Consume tu holocausto con el fuego de tu divino amor. Teresa se centra en lo más específico de la relación cristiana. Dios es amor, como leemos en San Juan. Teniendo en cuenta el ambiente religioso de la época, cabe preguntarse, ¿cómo es posible que descubriera un horizonte tan distinto Santa Teresita? La respuesta la da ella misma. En el manuscrito B
que es una carta a Sor María del Sagrado Corazón en la que le manifiesta que su vocación es el amor, dice que fue Jesús quien le instruyó sobre el amor de Dios. Sin mostrarse, sin hacerme oír su voz, Jesús me instruye en secreto. No lo hace sirviéndose de libros, pues no entiendo que lo lea. Pero a veces viene a consolarme una frase como la que he encontrado al final, después de haber aguantado en silencio y en la sequedad. Este es el maestro que te doy. Él te enseñará todo lo que debes hacer. Quiero hacerte leer en el libro de la vida, donde está contenida la ciencia del amor. La ciencia del amor, sí. Estas palabras resuenan dulcemente en los oídos de mi alma. No deseo otra ciencia. Lo más nuevo y lo más genial es que Teresa ve que el Dios tan bueno que ella conoce se sentiría más feliz si no hubierais de reprimir las oleadas de infinitas ternuras que hay en vos. Por eso yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. Se trata de un acto de amor perfecto, como dice la ofrenda. La relación con el corazón de Jesús la establece la Santa. Pedía a Dios que no la mirara sino a través de la faz de Jesús y en su corazón abrasado de amor. La finalidad de su vida, dice Santa Teresita, quiero trabajar solo por tu amor, con el único fin de agradarte, de consolar a tu Sagrado Corazón y de salvar almas que te amen eternamente. El sentido de esta ofrenda es ser la respuesta a la pregunta que se formula en la explicación que da esta ofrenda en el texto del manuscrito A arriba citado. Dios mío, vuestro amor menospreciado, ¿va a quedarse en vuestro corazón? Y finalmente, para terminar, vamos a ver Santa Teresa de Lisieux, doctora en la ciencia del amor. Cuando la cátedra apostólica declara a un santo doctor, reconoce el carisma dado por el Espíritu Santo, por el que algún santo ha servido con su palabra a la iluminación en la fe. El Papa San Juan Pablo II, al proclamar doctora de la Iglesia a Santa Teresita de Lisieux el 19 de octubre de 1997, lo hace recordando en una carta apostólica que había sido instruida por él mismo Jesús en la ciencia del amor. Dice el Papa: durante su vida, Teresa descubrió luces nuevas, significados ocultos y misteriosos, y recibió del Maestro Divino la ciencia del amor, que luego manifestó con particular originalidad en sus escritos. Esa ciencia es la expresión luminosa de su conocimiento del misterio del reino y de su experiencia personal de la gracia. Se puede considerar como un carisma particular de sabiduría evangélica que Teresa, como otros santos y maestros de la fe, recibió en la oración. Se puede decir, para expresarlo con un término, si bien sin olvidar la gran riqueza de la doctrina vertida por Santa Teresa de Jesús en sus escritos, que es doctora de la Iglesia por haber recibido del mismo Jesús la ciencia del amor. Ahora bien, si como dice Santa Faustina en su diario, el amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto, podríamos decir que Santa Teresita de Lisieux es la doctora en la misericordia divina. El próximo día hablaremos del corazón de Jesús y la Eucaristía.